Hola a todos, yo soy Edgar Telles, soy médico internista, intensivista, trabajo en el área de urgencias, en consulta externa y en cuidados intensivos. El día de hoy quiero hacer este video básicamente para concientizar a todas las personas sobre la pandemia y sobre la gravedad de la situación que está pasando en todo el planeta. Nos tenemos que unir básicamente para poder intentar en nuestro país controlar la epidemia. Nuestros compañeros míos, colegas, estamos bastante preocupados por la situación, básicamente porque no sabemos qué va a suceder a futuro, en un mediano, inclusive en un corto plazo, porque no sabemos si lograremos controlar o no la epidemia. Por ese motivo, estamos haciendo un llamado a toda la comunidad, básicamente para que nos ayuden a controlar la infección y a evitar que los pacientes se infecten. Quería decirles un poco sobre el coronavirus. El coronavirus es un virus que se detectó a finales del año pasado en China. Es un virus que produce una neumonía viral, que en alguna población puede ser mucho más grave que en otras, y por eso es importante saber y entender un poquito sobre la enfermedad. Lo primero es decir que esta enfermedad no afecta a todas las poblaciones de una manera igual. Para fortuna de todos, el reporte en menores de 10 años no se ha detectado casos de mortalidad a nivel del mundo. Eso significa que los niños tienen menor riesgo de infectarse gravemente o tener una enfermedad grave y morir y fallecer. Por el contrario, a medida que va aumentando la edad, aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces tenemos una población que es muchísimo más vulnerable que otras. Pacientes de más de 70 años con enfermedades cardiovasculares, principalmente la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, son aquellas las que tienen más riesgo de tener una enfermedad grave y por ende tener una neumonía muy grave, complicada, que requiera un manejo en una unidad de cuidado intensivo y obviamente un ingreso hospitalario prolongado. Hay muchos videos, muchas publicaciones de que hablan de que existen otros virus que son muchísimo más mortales que el virus que actualmente tenemos nosotros en esta epidemia, que es el coronavirus. Sí que sabemos y tenemos claro que hay otros virus como el SARS, como el MERS, que tienen una mortalidad muchísimo más alta. Sin embargo, yo les puedo preguntar a ustedes si ustedes conocían esos virus antes y les puedo garantizar que más del 90-95% no los conocían antes, básicamente porque nunca llegaron a ser tan representativos como lo es el coronavirus. El coronavirus es un virus altamente contagioso. Ustedes me preguntarán, ¿qué se necesita para contagiarse por el coronavirus? Es bastante sencillo. Se necesita que una persona esté en contacto con un paciente que tiene el coronavirus al menos unos 15 minutos de contacto y tener más o menos una distancia menor a 2 metros. Por eso las recomendaciones de no estar en contacto con otras personas y por tiempos prolongados, porque esto es lo que hace que el virus que estaba en China en noviembre y diciembre del año pasado llegue a Colombia y llegue a Latinoamérica en tan poco tiempo. Ahora, si me lo preguntan, claro, la mortalidad de los niños es muy baja, prácticamente cero. Pero si miramos poblaciones en riesgo de más de 70, más de 80 años con factores de riesgo cardiovascular, la mortalidad puede llegar inclusive hasta el 15%. Y eso se los digo con datos de China. Sin embargo, todavía a día de hoy no tenemos los datos confirmados en Europa. En países donde la mortalidad está siendo un factor importante en esta epidemia, como es en Italia y en España, aún no sabemos el grado de mortalidad que hay en otras poblaciones. Sin embargo, la constante que sí se mantiene es que en menores de 15 o menores de 10 años, esta mortalidad es menor, inclusive llegando a ser cero en algunas poblaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son dolor de cabeza, fiebre, malestar general, una tos seca y uno de los síntomas cardinales e importantes es el dolor de garganta.
En las personas que la infección avanza, puede haber dificultad respiratoria, con sensación de falta de aire, e inclusive se pueden escuchar silbidos en el pecho, que eso puede intuir de que la enfermedad es mucho más agresiva en ese tipo de pacientes. Ahora bien, tenemos dos posibilidades para tener en cuenta. La primera, que todos hagamos las cosas correctamente como deben ser, que nos quedemos en nuestras casas, que nos lavemos las manos, que hagamos caso a las autoridades sanitarias y a seguir las normas como debe ser para poder contener el virus. No pasa nada, el virus se logra contener, no hay progresión de la enfermedad y no hay congestión ni de hospitales ni de clínicas. Y por el contrario, existe la otra posibilidad, que no hagamos absolutamente nada y que por ese motivo el virus se propague rápidamente y haya muchísimos casos. En caso que suceda lo segundo, el problema va a ser que como la transmisibilidad del virus es tan rápida, va a haber muchos casos rápidamente. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que las personas que están en riesgo y que tienen más complicaciones cuando se infectan, pues son las que van a acudir a urgencias. Si hay un acudimiento masivo de pacientes a urgencias, esto va a hacer que se congestionen las salas de urgencias, las hospitalizaciones y las unidades de cuidados intensivos. Nosotros recibimos inicialmente a estos pacientes y les logramos dar una atención adecuada, ¿vale? En la primera tanda de pacientes, pues van a estar algunos en urgencias, los vamos a poder dar de alta, algunos otros, algunos quedarán hospitalizados y algunos quedarán ingresados en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, después de que llenemos todos los hospitales y todas las clínicas, vamos a quedar en una situación bastante crítica, porque los pacientes van a seguir llegando. Y en la segunda tanda, al segundo, al tercero y al cuarto día es cuando vamos a ver la situación de gravedad que nos presentamos. Porque los nuevos pacientes que lleguen graves, complicados, que requieran un ingreso en la unidad de cuidado intensivo, no van a tener una disponibilidad de camas para poderlos atender y en ese momento es cuando se va a ver la mortalidad significativa y grave en nuestro país. Ahora bien, bueno, les pongo un ejemplo. Ustedes creerán que no se van a afectar, básicamente, ¿por qué razón? Porque no son población en riesgo, no tienen ninguna complicación, son personas sanas, no les afecta el virus, ¿no? Y ustedes dirán, a mí esto no me afecta. Pues déjenme decirles que están totalmente equivocados. Y ya les voy a decir por qué. Básicamente por una simple y llana razón. Las unidades de cuidados intensivos son uno de los recursos más valiosos que hay en las clínicas y en los hospitales. Ahí es donde ingresan los pacientes críticos graves que necesitan una atención mucho más importante. Ahora bien, si tenemos las unidades de cuidado intensivo completas, llenas, no tenemos camas para poder atender a tantos pacientes, pues los pacientes por el coronavirus obviamente van a fallecer, claro que sí. Es lo que está sucediendo en Italia, es lo que está sucediendo en España, es lo que sucedió en China. Ahora, hay algo que no nos han contado y no les hemos dicho, básicamente porque no hay una buena información, y es los pacientes adicionales que requieren unidad de cuidado intensivo. Les pongo varios ejemplos. El primero, una persona que está en la calle, tiene un accidente de tránsito, tiene un traumatismo cráneoencefálico severo, requiere una intubación orotraqueal, requiere una ventilación mecánica y de un manejo en cuidado intensivo, pues obviamente ese paciente va a necesitar una cama. Si tenemos todas las camas ocupadas por pacientes por coronavirus, pues desafortunadamente ese paciente no va a poder ingresar en la unidad de cuidado intensivo y es una mortalidad indirecta no relacionada con el coronavirus. Esa mortalidad no se cuenta como la pandemia, pero está en relación y está afectada directamente por el coronavirus. Ahora, un paciente relativamente joven de 35, 40 años con factores de riesgo cardiovascular tiene un infarto grave, un infarto agudo de miocardio, se puede morir, necesita unidad de cuidado intensivo, no hay disponibilidad de camas. Ese paciente también tiene más riesgo de morirse, básicamente porque no va a haber disponibilidad de camas. Las maternas, las embarazadas,
que tienen complicaciones en el parto, en el posparto, una hemorragia posparto masiva, una preeclampsia severa que requiere un manejo de cuidado intensivo, pues tampoco no va a poder recibir la atención adecuada, básicamente porque las unidades de cuidado intensivo están ocupadas. Si yo tengo una apendicitis y me da peritonitis y requiero un ingreso en cuidado intensivo, pues tampoco no voy a tener la cama disponible, básicamente porque esas camas estarán ocupadas por pacientes del coronavirus. Por eso les digo que es una enfermedad que nos afecta a todos, no solamente a los pacientes que se van a infectar, porque va a haber una mortalidad directamente relacionada con el virus y eso será exponencialmente relacionada con el número de personas que estén infectadas. Y lo segundo, va a haber una mortalidad indirecta que no se cuenta como casos porque no son muertes confirmadas por coronavirus y que sí van a afectar a toda la población. Por eso es importantísimo que sigas las recomendaciones que te damos y que en todos los medios se han ido dando día tras día. Básicamente porque de eso depende la gravedad de la situación que nos venga a caer en los próximos días y en las próximas semanas. Por eso las recomendaciones: 1. Primero, quédate en casa. Lávate las manos constantemente. No tengas contactos con otras personas. Utiliza el tapabocas de una forma adecuada y correcta cuando tengas síntomas. Y siempre seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es el momento de que todos nos pongamos la camiseta para aportar un granito de arena para controlar la pandemia que nos afecta. De todos nosotros depende la mortalidad que vaya a suceder en nuestro país. Por eso los invito a que compartan este video si les parece adecuado para que muchísimas personas puedan tener mucho más información sobre la gravedad de lo que nos está sucediendo en el país. Tengo una página en Facebook, intentaré montar el video en YouTube para que otras personas puedan tener información. Me despido, les mando un abrazo a todos y espero que todos podamos aportar a esta situación tan grave que aqueja a nuestro país y a todo el planeta.